Hermanos amados, que la gracia, que la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea abundando en cada uno de nuestros corazones. Vamos a darle continuidad a la serie que estamos tratando, la serie de neumatología, tratado acerca del Espíritu Santo. Hoy sería nuestra quinta reunión. Vamos a recapitular para los hermanos que nos visitan puedan entonces entender en qué estadio estamos. En la primera reunión mostramos nosotros lo importante de las doctrinas fundamentales. Bueno, las doctrinas generales son necesarias en la iglesia, pero más importantes son las doctrinas fundamentales porque ellas nos hablan de ¿qué? Fundamento. Y la iglesia de Cristo en general debe tener clara las doctrinas fundamentales, porque cuando se mueve el fundamento se está próximo a caer en una herejía. Entonces, hermano, miramos que hay unas doctrinas que son base del cristianismo, herencia del cristianismo, fundamento del cristianismo, y entre una de ellas vimos que era la neumatología. Miramos nosotros que la iglesia debe conocer lo relacionado en la palabra acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. En un periodo de la iglesia, por no conocer este aspecto fundamental, alguna parte de la iglesia cayó en unas herejías, y lo miramos nosotros entonces en la primera reunión, cuando miramos fundamentos neumatológicos y errores neumatológicos. Y por causa de no conocer la obra del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, algún grupo de hermanos en la historia de la iglesia cayeron en ciertas herejías. Luego vimos en la segunda reunión, hicimos 3 preguntas, las cuales contestamos con la Biblia para conocer la persona del Espíritu Santo. Y era, ¿qué es el Espíritu Santo? Respondimos por la Escritura que el Espíritu Santo es un ser. Nosotros somos un ser. Un animal es un ser. Dios es un ser. Pero Dios es un ser que tiene un modo de existencia diferente a la nuestra. Nosotros tenemos un modo de existencia con naturaleza humana. Dios tiene un modo de existencia como espíritu. Y leímos Juan 4:24, Dios es espíritu. Entonces la primera pregunta a contestar fue, Dios es un ser que existe de naturaleza diferente a la nuestra. Segunda pregunta que nos hicimos, ¿quién es el Espíritu Santo? Y respondimos por la Escritura, respondimos cómo ven los apóstoles al Espíritu Santo. Y ellos lo ven como una persona, porque tiene cognición, porque tiene voluntad, porque tiene emociones, porque se enoja, porque se entristece, porque se alegra, porque tiene voluntad. Y miramos algunos versículos por la Biblia que confirmamos que el Espíritu Santo es una persona. Pero aparte de ser una persona, es una persona divina. Hay 3 tipos de personas. Nosotros, personas de naturaleza humana. Los ángeles son personas de naturaleza espiritual. Alguno me dirá, hermano, sabiendo que los ángeles no tienen carne y hueso para ser considerado persona. Pero las personas no son solamente las de carne y hueso. Persona es todo aquel ser racional que tiene conciencia de sí mismo. Y Gabriel, cuando se aparece, él dice, yo, Gabriel. O sea que Gabriel el ángel se reconoce como una persona, ¿cierto? Y hay otro tipo de persona que es la persona divina. Las personas divinas, Dios. Entonces el Espíritu Santo es una persona que es Dios, es una persona divina. Y la tercera pregunta que nos hicimos a contestar, ¿cuál fue? ¿Cómo es el Espíritu Santo? Y mostramos por la Escritura, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el monógenes Theos, el Dios unigénito que está en el seno del Padre. ¿Qué hizo? Lo reveló, lo dio a conocer. Entonces Jesucristo, a través de la economía de la encarnación, ¿sabe qué fue lo que hizo? Nos mostró cómo era toda la deidad. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Dios o el unigénito Hijo, ¿qué hizo? Lo reveló. O sea que la economía de la encarnación nos sirve para ver cómo era Dios acá en la tierra. Si alguien quisiera ver cómo era el Padre caminando entre los hombres, ¿qué debe hacer? Ver al Hijo de Dios. Si alguien quería ver cómo era el Hijo eterno en la tierra,
mira al Señor Jesucristo. Si alguien quería ver cómo era el Espíritu Santo, cuáles eran sus emociones y acciones, ¿qué tenía que hacer? Ver a Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? En la reunión posterior hablamos nosotros acerca de los símbolos y las ilustraciones que hay en la Biblia acerca del Espíritu Santo. Hoy, también en la reunión anterior, miramos las obras divinas del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo, siendo Dios, participó en la creación del hombre. Participó en el engendramiento de Cristo. Participó en la confección de las Santas Escrituras. Lo vimos en 2 de Pedro 1, ¿cierto? Que el Espíritu Santo, una obra divina, es iluminar la mente del hombre que está en tinieblas por causa del pecado. Y hoy entonces vamos a iniciar un tema que lo vamos a ver en 2 reuniones. Vamos a ver el ministerio del Espíritu Santo. Vamos a mirar 2 reuniones del ministerio del Espíritu Santo. Dios mediante esto, entonces concluiríamos con la llenura del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, para no extender mucho la serie, porque hay mucho en la Biblia acerca del Espíritu Santo a considerar. Mucho, las Escrituras muestran mucho la obra del Espíritu Santo. Entonces nosotros como cristianos debemos acercarnos, conocerla y saber cómo es nuestro relacionamiento con Él. Vamos a leer un texto para empezar a hablar del ministerio del Espíritu Santo. Vamos a colocar unas bases primero, unos versículos como base para poder edificar sobre esos versículos. Juan 16, vamos a leerlo desde el 1. Juan 13, la noche que el Señor lava los pies a los discípulos. Juan 14, cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos que se va a ir a preparar morada. Juan 15, cuando habla de la vid y los labradores. Juan 16, el que vamos a leer, y Juan 17, todo ocurre la noche que el Señor fue entregado. Lo que pasa es que los evangelios sinópticos no lo registraron, pero gracias a Dios que Juan recordó todas las palabras, muchas de las palabras que Jesucristo habló esa noche, y quedaron registradas ¿en dónde? En las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a leer un aspecto de lo que le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos estando reunidos la noche que fue entregado. Y es muy importante porque a través del recuerdo de Juan vemos nosotros cómo Jesucristo habló del Espíritu Santo. Usted se imagina, donde Juan no hubiera recordado lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo, nos hubiéramos privado de conocer estos aspectos tan importantes para el pueblo cristiano. Pero gracias a Dios, entonces los hombres que fueron inspirados por Dios y llevados por el Espíritu Santo, escribieron esta porción tan importante para que conozcamos al Paracletos. Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Bueno, ¿cuáles cosas? Lo que le vino diciendo anteriormente, donde el Señor le recordaba lo que iba a suceder a los discípulos en el mundo, que el mundo aborrece a Dios. Y que nosotros, por ser de Cristo, vamos a tener el mismo camino. ¿Cuál? Ser aborrecidos. Entonces le está diciendo, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. O sea que el Señor preparó el corazón de los apóstoles para que cuando viniera el momento de persecución, ellos recordaran lo que Jesucristo les había dicho, que no era nada nuevo debajo del sol, la persecución contra los hijos de Dios. Sigue diciendo, esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora que me voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Señor, porque el Maestro, y ya no iba a estar físicamente con ellos, ¿cierto? Después de haber compartido la vida de Dios durante 3 años y unos meses con los discípulos, claro, los discípulos se entristecieron, porque su Señor no iba a estar con ellos, ¿cierto? Pero yo os digo la verdad. Entonces aquí es donde
vamos a empezar a introducir el ministerio del Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya. Recuerde que en el capítulo 14, verso 2, el Señor le dijo a los discípulos que en la casa del Padre había muchas ¿qué? Muchas moradas. Y sigue diciendo, muchas moradas hay, si así no fuera yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ya Él les había dicho que se iba a ir. ¿A dónde? A la casa del Padre, a preparar lugar para cada uno de los cristianos. Esta preparación de un lugar, una morada para la casa del Padre, se iba a obtener única y exclusivamente a través de la muerte de Jesucristo. Por eso cuando dice que se tiene que ir, Él iba a ir a la cruz, porque la cruz iba a propiciar que si hubiesen muchas moradas para el Padre. ¿Por qué? Porque anteriormente, antes de la resurrección de Jesucristo, solo existía una morada para el Padre. ¿Quién? Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él lo dijo en estas palabras: el Padre que mora en mí. Él es el que hace las obras. Entonces, sobre nadie más, el Padre tenía una casa donde habitar, salvo en el Hijo del Dios viviente. Pero cuando el Señor Jesucristo va a la cruz y muere por nuestros pecados y asciende, ¿qué sucede? Envía el Paracletos. Cuando el Paracletos viene, aquel que cree en Jesucristo como el Señor, ¿qué sucede? Se vuelve una morada del Padre. O sea que entendemos que hoy hay millones de moradas del Padre. Amén. Muchos cristianos sobre la faz de la tierra, y cada uno de ellos es ¿qué? Un templo del Dios viviente, morada de Dios. Entonces, en la preparación, cuando dice voy pues a preparar lugar, era primeramente en la cruz. Entonces les revela algo bien importante. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mire este principio tan importante que le establece el Señor Jesucristo a los discípulos, una condición para que el Consolador pueda venir a ellos. ¿Cuál era la condición? Irse. A ustedes, y no solamente a ellos, a nosotros nos convino que Jesucristo se fuera a la cruz y luego de la cruz al trono. ¿Por qué nos convino? Porque el Señor Jesucristo, al irse, podía venir nuevamente a habitar en nosotros. Recuerde que el Señor se hizo hombre, ¿cierto? Pero a través de la encarnación, de la muerte y la resurrección, viene el Paracletos. Cuando el Señor se va, alguien más va a continuar la obra que Jesucristo inició. ¿Y quién era esa persona? El Espíritu Santo. Jesucristo tuvo un ministerio en los días de su carne. Jesucristo aún tiene un ministerio celestial, pero Él físicamente no está con nosotros. ¿Quién está con nosotros? El Espíritu Santo. Y por eso es muy importante que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, entendamos nuestro relacionamiento interior con la persona del Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendríamos a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí dice que lo enviará Él, pero en Juan 14:26 también dice que lo envía de parte del Padre. Entonces el Espíritu es enviado de parte del Padre, es enviado de parte del Hijo para que pueda estar con el cristiano, ¿sí? Entonces lo primero que queremos colocar como base es la inhabitación del Espíritu Santo en el creyente. La habitación o inhabitación del Espíritu Santo morando en el creyente. Para que el Espíritu Santo pueda actuar y operar eficazmente en el cristiano para lograr lo que se propuso la deidad, es necesario primero que el Espíritu Santo tenga una inhabitación en el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque es desde ahí donde el Espíritu Santo va a empezar su trabajo divino. El Espíritu Santo no actúa desde afuera actúa la religión.
El Espíritu Santo actúa desde lo más profundo del corazón de la persona. Entonces lo primero que debemos colocar como base es la morada del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los cristianos, ¿sí? Pablo, para referirse a este tema, utilizó varios verbos griegos. Utilizó la palabra einoqueo, utilizó la palabra griega oikeo, que son palabras relacionadas, y estas palabras significan hacer residencia o hacer morada en, y establecerse a vivir en, ¿cierto? Entonces, esas palabras las vamos a ver más adelante. Entonces, queremos decir, primeramente, que el ministerio del Espíritu Santo puede llevarse a cabo eficazmente es cuando vive en el corazón del cristiano. Vamos a mirar unos textos, vamos a Romanos, capítulo 8. Vamos a leer el verso 9 y el verso 11, para empezar a considerar estos aspectos de la persona del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, vamos a leer el verso 9 y vamos a leer el verso 11. Romanos 8, verso 9 y verso 11. Entonces viene el apóstol Pablo hablando de la vida en el Espíritu. Empieza a hacer un contraste entre la ley de la muerte y la ley de la vida. Y aquella ley que se alimente más es la ley que va a prevalecer en el corazón cristiano. Y llega el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Por qué? Porque hemos nacido del Espíritu. Y Dios espera que aquellos que han nacido del Espíritu, pues cómo se conduzcan y cómo vivan de acuerdo a la guianza del Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué? Mora en vosotros. Ahí se lo hace a manera de pregunta. Pero en el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. ¿Qué? Mora, reside, vive. ¿En dónde? En el corazón del cristiano. Mira cómo lo traduce Francisco La Cueva. Vivificará también los mortales cuerpos de vosotros mediante el Espíritu que inhabita. Esa es la palabra griega que se utiliza para la habitación del Espíritu Santo. Otro texto que habla de lo mismo, son mínimo 6 veces que habla de la habitación del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3, verso 16. Primera de Corintios 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿qué? Mora en vosotros. Naturalmente que es una pregunta retórica para los corintios primeramente, porque como el Espíritu Santo vivía en ellos, ellos debían dar un fruto de la vida del huésped divino en sus corazones. Y recuerde que la iglesia en Corinto tenía muchos problemas de testimonio acerca de la vida de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo les pregunta, le hace una pregunta retórica. ¿No saben que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Entonces, por causa de la conciencia de que el Espíritu Santo divino mora en nuestros corazones, debe haber un fruto diferente en el corazón del cristiano, hermano. Amén. Entonces, estos versículos nos hablan a nosotros de que la Escritura revela muy limpiamente que los cristianos, los nacidos de nuevo, son habitación del Espíritu Santo. Es lo primero que nosotros debemos entender para que el Espíritu Santo pueda tener una obra eficaz de santificación en la vida del cristiano. Primero, tener una clara conciencia de quién está en nosotros, de quién está ayudándonos a llevar a cabo la obra de Dios, el Paracletos, el Espíritu Santo. Y terminemos este aspecto de la inhabitación con Juan 14, verso 16. Juan 14, verso 16. Juan 14, verso 23, hermanos. Juan 14, verso 23. Marque Juan porque vamos a leer muchas veces el Evangelio de Juan.
Juan 14, verso 23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, preste atención, hermanos, mi palabra, ¿qué va a hacer? Guardará. Una evidencia de un cristiano que quiere seguir al Señor, que ama al Señor no de labios, sino de realidad. ¿Qué va a hacer? Va a guardar el testimonio de Jesucristo en su corazón. El cristiano que se propone a guardar el testimonio del Hijo de Dios en su corazón, el Espíritu Santo lo va a ayudar a guardar ¿qué? La palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? Entonces, el amor tiene una evidencia. El amor no son palabras. El amor es evidenciar que nosotros amamos al Señor a través del guardar su palabra cuando nos acercamos a ella y ella es revelada en nuestros corazones. Esa es una evidencia de que un cristiano ama al Señor. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre ¿qué? Le amará. Y mire lo que dice el texto, hermano. Esto es maravilloso. Esto es precioso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos simples hombres mortales pecadores. Y Dios es un ser que habita en santidad. Dios es un ser limpio, puro, excelso y sublime. Mas, sin embargo, el texto termina diciendo: vendremos a Él, ¿y qué? Y haremos morada con Él. Increíble. Esto es maravilloso. Que el Dios de los cielos, teniendo una comunión eterna e ininterrumpida con su Hijo a través del Espíritu Santo, una comunión todo suficiente, que no necesita de nada ni de nadie, quiera venir a hacer una morada en nuestros corazones. Así como somos. Qué increíble, hermano, lo que hace Dios con nosotros. Entonces, aquí tenemos ya no la inhabitación del Espíritu Santo, sino ¿quién? La inhabitación de la Trinidad misma en el corazón nuestro. El Padre, el Hijo, vienen a nosotros a través de ¿qué? A través del Espíritu. Cuando viene el Espíritu Santo, viene el Padre y el Hijo a vivir en nuestros corazones. Eso debería entonces transformar nuestra manera de vivir y nuestra manera de ver el cristianismo. El cristianismo no son cosas exteriores. El cristianismo no es que yo vengo a las reuniones, canto al Señor y ya con eso me siento contento. No, el cristianismo es un relacionamiento interior íntimo de nosotros con Dios a través del Espíritu Santo. Y es un relacionamiento íntimo con las personas de la Trinidad, ¿cierto? Entonces, la primera base que colocamos es: Dios habita en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros para poder ejercer un ministerio eficaz, el ministerio del Espíritu Santo. Preguntamos: ¿hasta cuándo estará el Espíritu Santo con nosotros? Bueno, podríamos decir, ¿hasta que pecamos? Bueno, el cristiano no debería ser amante del pecado, el cristiano debería apartarse de cualquier forma de pecado que ofende al Señor. Lo que hace el pecado es que hace lenta, nula e ineficaz la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el pecado en el corazón del creyente. Pero el cristiano entró en un relacionamiento eterno con Dios a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a estar siempre en nosotros. Vamos a leer un texto. Ahí mismo en Juan 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y dará otro consolador. ¿Qué quiere decir con otro? Que Jesucristo era un consolador. Era el que nos consolaba, era el que abogaba por nosotros, era el que estaba a nuestro lado para sostenernos, en este caso a los apóstoles. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros hasta que peques. No. El texto dice, para que esté con vosotros para siempre. No deberíamos ser hijos de Dios entregados al pecado. No deberíamos codiciar el pecado en nuestro corazón. No deberíamos participar del pecado. Pero si algún cristiano participa del pecado, pidamos perdón al Señor y arrepintámonos.
Y eso lo que hace el pecado en el corazón del cristiano es que la obra de santificación en el cristiano sea muy lenta y no se vea un fruto del trabajo del Espíritu Santo. Pero el Señor nos dijo que iba a estar con nosotros, ¿cuándo? Para siempre. Ahí se cumple lo que el Señor Jesucristo dijo, que Él iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. ¿Cómo? A través del Espíritu. Cuando viene el Padre, cuando viene el Hijo. ¿Listo? Entonces, hermanos, esta es la primera base que colocamos. ¿Cuál? Que el Espíritu Santo habita en nosotros, tiene una morada, tiene una residencia, de acuerdo a las palabras griegas, oikeo y enoikeo, ¿sí? Hay alguien que está viviendo en nuestro interior, en nuestros corazones, y quiere vivir la vida de alguien más, la vida de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el cristiano no está llamado más que a vivir la vida de otro. ¿La vida de quién? De Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A eso somos llamados nosotros. Entonces el Espíritu Santo tiene ese ministerio, ¿cierto? Y está trabajando, pero entonces primero Jesucristo hace su obra en la cruz, viene entonces a nuestros corazones el Espíritu Santo y ahí empieza el Señor a confeccionar rasgos y características de alguien más. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cómo viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Recuerde que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento también operaba, ¿cierto? El Espíritu Santo se movió en medio del caos. El Espíritu Santo vino sobre Moisés, vino sobre Bezaleel, Aloilab, para construir el tabernáculo de reunión. El Espíritu Santo vino sobre Sansón. El Espíritu Santo llenó a Elizabeth, llenó a Juan el Bautista. O sea que el Espíritu Santo siempre ha estado activo, ¿cierto? Pero vamos a hablar ahora del ministerio del Espíritu Santo en la economía del Nuevo Testamento, nuevo testamentaria. Vamos a mirar cómo viene el Espíritu Santo a nosotros. Vamos a Juan 7, capítulo 7, verso 37. Juan 7, 37. Contexto: fiesta de los tabernáculos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es muy importante entender el contexto de la fiesta. En esa fiesta se llevaba una copa de oro. En esa fiesta ellos cantaban unos himnos de los salmos, y en esa fiesta ellos recordaban, los israelitas, cómo Dios proveyó de bebida a Israel en el desierto, copas de oro llenas de agua, y las iban vertiendo e iban cantando. Entonces, en ese ambiente, Jesucristo se levanta en el último día de la fiesta y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque el que le daba bebida espiritual a Israel en el desierto, ¿quién fue? Él mismo. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 10, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, el Señor se levanta para decirle a ellos que cuando creyesen en Él era como si bebieran. Y desde el interior el Espíritu Santo iba a empezar a hacer una obra. Entonces dice Juan, explicando esto: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Esta es la explicación de las palabras de Jesús acerca de creer en Él. Siempre suena, ¿no? A esta hora. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Preste atención y quiero que nos centremos en esta segunda parte. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús aún no había sido, ¿qué? Glorificado. La recepción del Espíritu Santo en la iglesia dependía de la obra de Jesucristo. ¿En dónde? En la cruz, en la obra de su resurrección y en la obra de su glorificación. Entonces, queremos llamar la atención a algo. Literalmente, el griego dice, voy a leerlo de Francisco La Cueva: pero esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había Espíritu. Y
Casiodoro de Reina, la primera escritura en español del castellano antiguo, la Biblia del Oso, dice, el espíritu no era. Y la Biblia Bover Cantera dice la misma manera que dice la Biblia, el interlineal de Francisco La Cueva. Vamos a leerlo. 7. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque todavía no había Espíritu. Así dice literalmente el griego. El Espíritu no era y todavía no había. Cuando nosotros examinamos el griego del Nuevo Testamento, nos surge una pregunta. ¿Por qué no había Espíritu si Espíritu sí había? ¿Por qué el Espíritu no era si sí era? ¿Cierto? Porque ya mencionamos que el Espíritu actúa en ¿quién? En Sansón, en Moisés. David dice, Señor, no apartes de mí tu Espíritu. ¿Cierto que sí? En el Bautista. Entonces el Espíritu ya estaba. Pero ¿por qué no era? ¿Por qué no había Espíritu? ¿A qué se refería el Señor con decirnos que aún no había Espíritu? Hermano, esto se refiere a la manera cómo iba a venir el Espíritu Santo a nuestra vida. Iba a venir de una manera diferente que vino a los santos del Antiguo Testamento. Primero, en los santos del Antiguo Testamento no tenía morada constante. La Escritura muestra que el Espíritu Santo se iba de los santos del Antiguo Testamento. Le voy a poner un ejemplo. Saúl. La Biblia revela muy claramente que el Espíritu abandonó a Saúl. Y después de que lo abandonó, ¿qué dice el texto? Un espíritu maligno lo atormentaba. ¿Cierto? Entonces, ¿en qué aspecto el Espíritu no era? ¿En qué aspecto no había Espíritu? Porque Espíritu sí había, ¿no? El Espíritu Santo siempre estuvo operando. Entonces vamos a remitirnos al aceite de la santa unción en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 30. Y vamos a mirar que cuando habla de que el Espíritu no era porque aún el Espíritu Santo no había tomado de lo del Hijo. Y eso que tomó de lo del Hijo es lo que le aplica a la vida de cada uno de nosotros para que podamos vivir una vida cristiana victoriosa. Éxodo 30, versículo 22. El contexto. Dios le dice a Moisés, Moisés, hazme un tabernáculo que quiero vivir con ustedes. Quiero tener mi morada en medio de mi pueblo. Y en medio de los utensilios del tabernáculo hay uno bien particular, hay algo bien particular que nos llama la atención por causa de lo que estamos considerando. Éxodo capítulo 30, verso 22. Los que tenemos Reina y Valera tienen un subtítulo, el aceite de la unción y el incienso, ¿cierto? Entonces vamos a hablar del aceite de la santa unción. Recuerde que cuando vimos en la reunión anterior la simbología, figuras e ilustraciones del Espíritu Santo que vimos, que el aceite de la unción, ¿qué representa? Al Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces vamos a leerlo desde el 22. Habló más Yahvé a Moisés diciendo, presta atención, tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ellos el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, y será el aceite de la unción santa. Recuerde que Jesucristo en Juan 5 le dice a los fariseos, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí. ¿Por qué? Porque Moisés dio testimonio ¿de quién? De mí. Entonces nosotros debemos acercarnos con lentes cristológicos a leer a Moisés, porque Moisés dio testimonio ¿de quién? De Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acá, en esto que estamos leyendo el testimonio de Moisés acerca de Jesucristo. ¿De qué habla esta composición del aceite? Eran tres partes, una de 500,
otra de 500 y otra de 500. Lo que pasa es que la de la mitad está partida en 250 y 250. ¿De qué nos habla esto? De que esto tenía que echársele al aceite. El aceite habla del Espíritu Santo. Entonces habían unas cosas bien particulares, unas esencias que se le echaban al aceite para que pudiera ser derramado sobre los sacerdotes y ungirlos, ¿cierto? Entonces vamos a considerar algunas de ellas. Primero, el primero era ¿qué? Mirra. Cuando miramos la Biblia en la mirra, ¿qué nos habla? De sufrimiento, de muerte. Recuerde que el Señor fue embalsamado ¿con qué? Con mirra. Entonces, ¿de qué nos habla la mirra? La mirra entonces nos habla acerca de el sufrimiento y de la muerte. ¿De quién estamos hablando? De la muerte de Jesucristo. Recuerda que eso tiene que ver con el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu aún no era. ¿En qué sentido? Ya lo vamos a explicar. Otro segundo aspecto. ¿Qué más era? La canela aromática. ¿Para qué servía? Para dar un buen aroma, ¿cierto? ¿De qué nos habla eso? De la fragancia de la muerte de Jesucristo. La Escritura dice que había un sacrificio que era holocausto. Y ese sacrificio todo se consumía para Dios. Y la Escritura muestra, por ejemplo, en el tiempo de Noé, cuando salió del arca, que ofreció un sacrificio y la Escritura dice que llegó como olor fragante. Un sacrificio de un animal llegó como olor fragante, porque estaba representando el holocausto del Hijo de Dios. Entonces el holocausto es un olor fragante para el Padre, primeramente, ¿cierto? Entonces la canela aromática nos habla entonces de ese sacrificio que satisfizo el corazón ¿de quién? Del Padre. Porque el holocausto no se entregaba por pecado. El holocausto se entregaba para complacer a Dios, para agradecer a Dios, ¿cierto? Sigue diciendo, ¿qué más? Cálamo aromático. Bueno, el cálamo aromático nos habla de una resina que ella tiene la particularidad de poderse levantar en medio del barro y del pantano, ¿cierto? ¿De qué nos habla eso? Nos habla acerca de las condiciones inhóspitas de donde se levantó Jesucristo. ¿De dónde? De la muerte. De ahí se levantó el Señor. Entonces esto nos habla entonces de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por último era de casia, de 500 según el ciclo del santuario. La casia tiene una particularidad en el Medio Oriente, que tiene la facultad de hacer huir a las serpientes. Es una resina que hace huir a las serpientes. ¿De qué nos habla la serpiente en la Biblia? Del diablo con todos sus demonios. Entonces nos habla de la obra victoriosa de Jesucristo sobre todas las huestes de maldad. Entonces nos referimos a que el aceite tenía mezclado todo esto. Todo esto que se le mezcló al aceite, ahora se nos comunica a nosotros. A nosotros se nos comunica el poder sobre la muerte. A nosotros se nos comunica el poder sobre los potestades y principados. A nosotros se nos comunica el poder sufrir por Jesucristo a través del Espíritu Santo. Doctrina olvidada en el cristianismo, sufrir por causa del testimonio del Señor, ¿cierto? Y a nosotros se nos comunica ser un aroma agradable a Dios por medio de Jesucristo, hermano. Entonces, vamos a confirmar esto leyendo un texto en Juan 14, nuevamente, Juan 16, para que podamos entonces compaginar esto que estamos diciendo. Juan 16, verso 14. Juan 16, verso 14. Hablando otra vez del Paracletos. Él me glorificará. Preste atención, hermanos, al texto. Lea su Biblia. Él me glorificará, ¿por qué? Tomará de lo mío. ¿Qué es de lo de Él? La obra de Él. ¿Cuál fue la obra de Él? Su encarnación. ¿Cuál fue la obra de Él? Su muerte. ¿Cuál fue la obra de Él? Su sufrimiento. ¿Cuál fue la obra de Él? Su resurrección. ¿Cuál fue la obra de Él? La glorificación. Entonces el Espíritu Santo toma todo lo del Hijo y ¿qué lo hace? Nos lo comunica. ¿Cómo? En el Espíritu Santo.
tomará de lo mío y ¿qué pasa? Nos lo hará saber. Entonces el Espíritu no era porque aún no había tomado todo lo del Hijo y se lo había comunicado al cristiano. Ahora, después de la muerte de Cristo, toma todo lo del Hijo y ¿qué hace? Se lo comunica al cristiano. Ahora el cristiano entonces no tiene excusa para no ser un vencedor, porque tomó todo lo que hizo el Señor Jesucristo y nos lo comunicó a nosotros. Y hay veces nosotros no somos cristianos vencedores por no conocer la obra de Jesucristo aplicada a nosotros por el Espíritu Santo. Hay veces creemos que debemos vencer por nuestras fuerzas. Nosotros no podemos vencer nada, hermano. Nosotros somos unos pobres débiles. Pero Jesucristo sí venció. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos la victoria del Hijo de Dios. Tomamos la bandera de victoria del Hijo de Dios. Y así es que el cristiano es un cristiano vencedor. Nosotros no podemos vencer nada, lo puede hacer en nosotros. ¿Recuerdan la reunión anterior que hablamos de la metamorfosis? Mostramos cómo la palabra transformado, metamorfó, estaba en voz pasiva y en imperativo. Quiere decir que es un mandamiento por el imperativo, pero la voz pasiva quiere decir que alguien más hace la acción. ¿Quién es? Dios. De la misma manera, el cristiano es vencedor es en Cristo, en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo tomó todo lo del Hijo, el aceite, tomó de la mirra, tomó de la acacia, de la canela aromática, ¿y qué hizo? Se la comunicó a nosotros en el Espíritu. Entonces cuando vino el Espíritu Santo, vino todo lo que el Hijo logró, para que cada uno de los cristianos sobre la faz de la tierra fuéramos cristianos vencedores. No cristianos derrotados por el poder del pecado, hermano. Dios está trabajando no para producir cristianos que están llevados por el poder del pecado. Él está trabajando para producir cristianos como su Hijo. Jesucristo no se dio al pecado. Ay, hermano, es que era Dios, pero era hombre. Y Él dependió del Espíritu Santo como cada uno de nosotros, hermano. Amén. Entonces, ya miramos entonces que tenemos el Espíritu Santo habitante en nosotros con toda la obra del Hijo. Entonces, a partir de ahí va a empezar un ministerio eficaz del Espíritu Santo, que es lo que vamos a considerar. Hoy vamos a considerar solamente dos aspectos. Vamos a considerar el primer aspecto del ministerio del Espíritu Santo, ahí mismo en el verso 13. Juan 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo o cuando venga aquel, como dice la Biblia textual, ¿por qué dice aquel? Porque Kei no significa aquel, una persona. Cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él va a hacer algo, Él iba a hacer algo. Y esto hace parte del ministerio del Espíritu Santo. Guiará a toda verdad. ¿Listo? Entonces, uno de los aspectos del ministerio del Espíritu Santo es que nos va a guiar a toda verdad. Quiero leer de la Biblia Bover Cantera esta palabra guiará porque la traduce un poco más apegada a lo que dice el texto griego. Juan 14, verso 13. Mas cuando viniere Él, el Espíritu de verdad, os guiará en el camino de la verdad integral. Mire cómo traduce esta versión. Esta palabra griega donde dice guiará significa mostrar el camino, ir delante de él, ir delante de alguien conociendo el camino. Francisco Samuel Pérez Millo en su comentario a Juan dice, la idea de esta palabra, la idea de alguien que camina delante abriendo senda y marcando el camino que conoce a la perfección. Entonces, uno de los aspectos del ministerio del Espíritu Santo es que va a guiar el camino al cristiano. Ahora, Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. Jesucristo es el camino. Entonces, como nosotros no sabemos cuál es el camino, el Espíritu Santo va a guiarnos hacia ese camino. ¿Hacia quién?
hacia Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar, vamos a ver hoy, de tres maneras. Nos va a guiar enseñando, nos va a guiar recordando y nos va a guiar a través del testimonio. Leámoslo. Juan 16, verso 13, entonces leímos que Él nos iba a guiar, ¿cierto? A toda verdad. Entonces leamos el 14, verso 26. Vamos a leer mucho el Evangelio de Juan. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿el qué? Él os, ¿qué va a hacer? Enseñará todas las cosas, ¿cierto? Esta palabra, esto tiene mucho que ver, hermanos, presta atención, esto es muy importante porque a través de la recordación del Espíritu Santo, a través de la enseñanza del Espíritu Santo en el corazón del cristiano, él iba a seguir lo que Jesucristo empezó. Cuando que el Señor Jesucristo estuvo en los días de su carne, ¿Él qué hizo? Dice la Escritura, Él hacía y enseñaba, ¿cierto? Entonces, como Jesucristo se fue, ascendió a los cielos, ¿y ahora quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a enseñar el camino? ¿Quién va a ser la persona ahora que nos va a instruir? Entonces Jesucristo les dice, el Paracletos va a hacer algo, va a ser el maestro de ustedes. Eso se confirma con lo que dice primera de Juan 2, 20, 27, que tenemos la unción, y la unción nos lleva a conocer ¿qué? Todas las cosas. O sea que el Espíritu Santo como maestro nos va a enseñar ¿desde dónde? Desde el interior, para que nosotros podamos conocer, para que nosotros podamos ser ¿qué? Instruidos, ¿cierto? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿el qué? Él os enseñará todas las cosas, ¿sí? Miremos Juan 16, 13 otra vez. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque ¿qué? No hablará por su propia cuenta. Considere esto, hermanos. Sino que hablará todo lo que oyere. O sea, lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar a nosotros es lo que está oyendo. ¿Lo que está oyendo a quién? ¿Lo que está oyendo de quién? Lo que está oyendo del Padre, lo que está oyendo del Hijo, verdades necesarias para el hombre, verdades necesarias para la iglesia, verdades tocantes al amor de Dios para con el hombre, verdades tocantes al hombre en relación con su vida cristiana. Entonces el Espíritu Santo nos está comunicando, dice el texto, no hablará por sí mismo, sino que ¿qué? Hablará todo lo que escuchare. ¿Entre quién? El Padre y el Hijo. Lo necesario para nosotros. Eso es lo que Él nos enseña, hermano. Eso es lo que el Espíritu Santo nos comunica, hermano. Amén. Entonces, recuerde, la manera de guiarnos va a ser uno, a través de enseñarnos. Pero enseñarnos ¿cómo? Desde el interior. La unción desde el interior nos lleva a decir amén. O la unción desde el interior nos lleva a decir como que por ahí no es el asunto. ¿Se me entiendes? Amén. Entonces, ese es el primer aspecto, cómo nos va a guiar el Espíritu Santo. Segundo aspecto, nos va a guiar a través de ¿qué? A través de recordarnos. Volvamos. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que os he dicho. Hermanos, el Espíritu Santo nos revela doctrinas nuevas. Va a recordarnos exactamente lo que Jesús el Cristo dijo. Uy, hermano, es que tuve una tremenda revelación. Tenemos que traer a la Biblia, y si no está de acuerdo a la Biblia, entonces tenemos que decirle lo que dice Isaías, a la ley y al testimonio. Vuélvase a la Biblia. Crea más bien lo que dice la palabra.
Por ahí fueron unos frijoles trasnochados, lo más probable. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es que nos recordará que todo lo que dijo Jesucristo. Hermanos, y este recordar es muy importante para entender la confección de la Biblia. La Escritura dice que en 2 de Pedro 1, que los santos hombres de Dios fueron guiados por el Espíritu Santo a escribir. Entonces el Espíritu Santo les recordó a ellos las palabras de Jesucristo inicialmente. Pero ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos recuerda lo necesario en nuestra vida cristiana. Cuando estamos en un momento de aflicción, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos recuerda su palabra para darnos esperanza, para darnos fortaleza, para darnos alivio, para darnos consuelo, ¿sí? Y nos recuerda su palabra en todo lo que necesitemos. Recuerda lo que dice el texto, que dice que cuando nos presenten delante de los gobernadores, delante de los reyes, no pensemos en qué decir, sino que en esa hora el Espíritu Santo, ¿qué? Os dará palabra y sabiduría, la cual no podrán contradecir ni resistir todos los que se opongan, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Empieza a recordarnos la palabra del Señor. Hermanos, pero esto no es una obra mágica. No crea que le va a recordar lo que no ha leído. ¿Sí me entiendes? Le va a recordar aquello en lo cual tú has estado en la palabra del Señor, leyéndola, perseverando. ¿Cierto que sí? Eso es lo que te va a recordar, la propia palabra del Señor, los dichos del Señor, hermano. Entonces, la manera en que el Espíritu Santo nos va a guiar es enseñándonos, pero también ¿cómo? Recordándonos. Y el tercer aspecto de la guianza del Espíritu Santo, Juan 15, verso 26. Juan 15, verso 26. Hemos leído mucho Juan 14, 15, 16, porque en esos 3 capítulos se concentra una alta teología del ministerio del Espíritu Santo. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, o sea, el Consolador estaba al lado del Padre. Esa palabra del es la preposición griega para, que significa al lado de o junto a Él, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo estaba junto al Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué dice? Él dará testimonio acerca de mí. Verso 27. Y vosotros, ¿qué? Daréis testimonio también. O sea, inicialmente el texto termina diciendo, porque habéis estado conmigo desde el principio, o sea, los apóstoles. La primera aplicación son los apóstoles, pero después de los apóstoles viene la iglesia, vienen los santos de todos los tiempos y edades. Entonces, otra manera que nos va a guiar el Espíritu Santo es a que demos testimonio. ¿De quién? ¿De mí? ¿De cada uno de nosotros? No. Y daréis testimonio ¿de quién? De Él. O sea, entonces, que una de las maneras de guiar el Espíritu Santo al cristiano, lo guía a que pueda dar un testimonio de la obra del Señor Jesucristo. Esa es la manera, uno de los aspectos de la manera como nos va a guiar el Espíritu Santo, dando testimonio. Porque aunque los apóstoles estuvieron con el Señor, nosotros también estamos con Él. ¿Cierto que sí? Por el Espíritu Santo. Entonces, por el estar en comunión, por estar caminando constantemente con Él, entonces la iglesia en general va a empezar a dar un testimonio cristalino de la obra de Jesús el Cristo, del Hijo del Dios viviente, hermano. Amén. Entonces, hermano, estos aspectos los consideramos para empezar a hablar del ministerio del Espíritu Santo. Hay muchos aspectos. El Espíritu Santo ministró a Cristo en muchos aspectos. La obra del ministerio del Espíritu Santo es muy amplia, pero la que empezamos a considerar hoy es la guía. Y esa guía nos va a enseñar, nos va a recordar y nos va a llevar a dar testimonio. Terminemos con un verso en Romanos 8, nuevamente. Romanos 8:14, ya lo leímos en las reuniones anteriores. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios. Entonces mira que en ese relacionamiento íntimo del cristiano con Dios, la evidencia de que una persona es de Dios, la evidencia de que una persona es de Cristo, es por la docilidad que tiene su corazón para ser dirigido por Dios, hermanos. Recuerde lo que leímos cuando hablamos de la nube, que no debíamos ser como el caballo ni el mulo, que tocaba colocarle un cabresto para poderlo dirigir. Debemos nosotros como cristianos, con la identificación de la muerte y resurrección de Jesucristo y por la unión con Él a través de la fe, dejarnos ser dóciles a la guianza del Señor. Y eso entonces será una evidencia de que nosotros somos nacidos de Dios y hacemos parte de la familia celestial, y eso será una evidencia de que el ministerio del Espíritu Santo está siendo eficaz en nuestros corazones. ¿Sí? Hermanos, cuando llegaron los judaizantes a Galacia, a las iglesias en Galacia, Pablo escribe algo que da mucha tristeza. Dice lo siguiente: me temo que he trabajado en vano con vosotros. Nosotros no debemos hacer ver que el trabajo del Espíritu Santo es en vano, hermano. Él empezó un trabajo, Él está llevando a cabo una obra y ese es su ministerio. Su ministerio es la producción, confección de cristianos a la imagen de Jesucristo, hermano. Amén. Entonces digámosle amén al ministerio del Espíritu Santo. Esto nos sirve entonces para conocer la persona y saber cómo relacionarnos con ella. Dios mediante, entonces, en la próxima reunión complementaremos el ministerio del Espíritu Santo, hablando de algunos aspectos también que la Escritura nos revela y que nosotros debemos conocer para nuestra vida cristiana. Vamos a orar al Señor. Vamos a agradecerle este tiempo que pudimos compartir, hermanos.